amigos y amigas de su programa Principalmente. En el día de hoy tendremos una entrega especial. Contamos con la participación de dos destacados académicos del derecho constitucional. Lo son el doctor Silvio Gambino, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Comparado de la Universidad de Calabria, Italia, y a su vez con el destacado profesor español de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, el doctor Roberto Blanco Valdés. Con ellos trataremos temas de mucha importancia planteados en el marco de lo que es el segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional, celebrado en Santo Domingo, con relación al tema de los derechos económicos y sociales y su exigibilidad de cara al Estado democrático y social de derecho. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí, como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Bienvenidos a los televidentes de Principalmente y bienvenidos a este programa especial que lo vamos a realizar y llevar a cabo con motivo del Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional que se organiza en la República Dominicana, patrocinado por el Tribunal Constitucional, con motivo del estudio y del análisis de los derechos económicos y sociales. Y tenemos como invitado especial al profesor, doctor, catedrático de la Universidad de Calabria, de Cosenza, como conferencista internacional, participante ilustre que ha inaugurado el Congreso Internacional y que además es motivo ahora mismo de debate y de difusión en toda la comunidad iberoamericana y también americana en Estados Unidos. Todas las cuestiones que se están debatiendo en este Congreso. Para mí es un motivo de especial orgullo poder contar aquí como español, yo soy catedrático español, y poder contar aquí, colaborar con mis amigos dominicanos, porque también me siento muy dominicano, en tanto en cuanto tengo mis relaciones muy especiales con mi familia dominicana, y para mí es un orgullo poder participar en mi primera experiencia como entrevistador. Y por tanto le agradecemos al profesor catedrático Silvio Gambino que esté departiendo, charlando en torno a su ponencia inaugural en el Congreso Internacional, para que nos comente un poco sus impresiones y nos comente un poco cuáles son sus opiniones, sus observaciones de lo que está siendo este Congreso a propósito de los contenidos que estamos debatiendo. Hay que decir también brevemente, ¿no?, que el profesor Silvio Gambino también ha sido profesor de otras facultades de relevancia internacional, como en Roma, Bolonia, Nápoles,
Tiene una gran trayectoria académica, ha sido autor de muchísimos libros de derecho constitucional relacionados con la ciencia jurídico-constitucional y ha sido también autor y divulgador en revistas jurídicas nacionales e internacionales, traducido, muy traducido a varias lenguas, la posición y la doctrina, la aportación de la doctrina de la Academia del profesor Gambino, y actualmente es una referencia para los que nos dedicamos a la doctrina del derecho constitucional, una referencia pues, mundial sobre todos los estudios que él ha aportado a la ciencia jurídico-constitucional. Hace poco y muy recientemente hay que decir que también ha sido investido honoris causa por la Universidad de Nancy en Francia, y por tanto es uno de los méritos añadidos que tiene el profesor Gambino. Yo simplemente pues agradecerte, Silvio, de verdad, tu presencia, tu participación. Sabes que lo hacemos con mucha sinceridad en un país pequeñito, en vías de desarrollo, y que te agradecemos enormemente el hecho de que tu aportación pueda servir para mejorar las condiciones de vida, fundamentalmente, de los más necesitados, de los grupos y los colectivos que más lo necesitan. Yo creo que esta es una de las grandes aportaciones en un país, que la lucha por la desigualdad y la exclusión social es uno de los objetivos a combatir en República Dominicana y en general en la comunidad iberoamericana. Por tanto, bienvenido. Muchas gracias por sus palabras muy generosas, exageradas. Yo no hablo bien español, tengo que subrayarlo antes. La impresión, me parece que este congreso sea muy interesante porque el mundo ahora es más pequeño que hace 40 años cuando yo empecé a estudiar, y ahora hablamos en República Dominicana de un tema del cual hablamos también en Europa durante y en razón de una crisis que dura de mucho tiempo y que hace que los derechos fundamentales sociales conozcan una reducción muy fuerte de prestaciones administrativas, jurídicas en general, de protección de los sujetos, sobre todo de los sujetos débiles. Lo que creo que sea útil subrayar el hecho que América Latina hable de derechos sociales para que no necesariamente tenga ahora mismo los recursos necesarios para garantizar esos derechos. Y sabemos que cuando hablamos de derechos sociales en un continente así grande, con muchos problemas, que ha tenido problemas de estabilidad democrática y que ahora tiene problemas muy relevantes por lo que concierne derechos fundamentales de la persona, es muy importante que mira a un proyecto de evolución del constitucionalismo del Estado y del papel de la persona, que no es solo libre porque no tiene otras limitaciones, sino que tiene que mirar a una integración entre libertad y igualdad. No siempre es fácil, la experiencia europea lo ha demostrado, pero es una trayectoria relevante porque la democracia pueda estabilizarse muy bien en estos países, y esperando que la crisis económica no sea durante mucho tiempo más fuerte como en Europa, porque en Europa no conocemos de verdad cuál es el futuro del Estado social. Ahora tenemos un futuro muy complicado porque cada día después los derechos sociales conocen en la salud, en las pensiones, en la educación, conocen una limitación muy relevante de los recursos disponibles, y por eso el Estado no consigue garantizar lo que tiene que garantizar, porque los derechos sociales constituyen un deber por el Estado y una pretensión subjetiva por el sujeto. En esta construcción jurídica en la cual hablamos de un Estado social, Europa ahora se encuentra, sobre todo la Europa del sur, hablamos de Italia, hablamos de Portugal, hablamos de España, hablamos de Grecia, conoce problemas serios de efectividad de los derechos y sobre todo de los derechos fundamentales. Esperamos que esos problemas
puedan conocer un final y que el Estado pueda continuar su papel como antes, pero este es el cuadro en este momento. Profesor Gambino, para nosotros en el caso de la República Dominicana, como es de su conocimiento, en la Constitución de 2010 hemos proclamado que somos un Estado social y democrático de derecho. A la hora de regular los derechos fundamentales no se hace distinciones como se hace por ejemplo en España con relación a lo que podrían ser los derechos sociales y económicos frente a los derechos tradicionales. Y todos, la promesa constitucional es que están garantizados, hay mecanismos de protección, remedios directos. Obviamente eso plantea una suerte de paradoja, ¿no? Mientras en Europa son conservadores a la hora de hacer esa promesa constitucional, en América Latina nos adelantamos a decir estos son todos derechos fundamentales y les prometemos la protección. En términos prácticos, y yo creo que en su reflexión anterior hablaba de la progresividad o de la construcción progresiva. ¿Es a eso a lo que debemos aspirar en América Latina? Yo hablaba de la progresividad y también de la discrecionalidad del legislador. No podemos hablar de derechos sociales sin hablar de la responsabilidad del legislador, que es sujeto político primero, que tiene que actuar la Constitución. El hecho que una Constitución prevé derechos sociales hace que el Parlamento, antes que otros sujetos como los jueces, hablaremos después, pero el Parlamento es el primero que tiene que individuar los recursos necesarios y aplicarlos a políticas públicas para que, de modo progresivo, la discrecionalidad del legislador, es decir, el poder de disponer de recursos y de la responsabilidad de actuar, haga también en la República Dominicana lo que hemos conocido en Europa, en Italia, en España, por lo que se refiere a los derechos sociales. No hay una, no sé cómo se dice en español, la baqueta mágica, no hay... Una varita mágica. Una varita mágica. Exactamente, no hay una varita mágica porque el Estado de Derecho y el Estado de Derecho social pueda verse actualizado. Hay una responsabilidad primaria, principalmente, del Parlamento porque esta política se actúe. Después, lo que tenemos que subrayar, yo puedo hacerlo por mi país, por Italia, es que no siempre el Parlamento ha tenido un protagonismo en este percurso. Y el protagonismo muchas veces ha sido desarrollado no para el juez civil o el juez penal, sino por el juez constitucional. Es un juez que muchas veces ha leído la Constitución con interpretaciones y técnicas evolutivas, sistemáticas, nuevas. No hablamos de técnicas complicadas en este momento, solo para decir que el juez tiene en sus manos posibilidades normativas muy relevantes para hacer que el derecho constitucional conozca una sua concreta actuación. En Italia, por lo que puedo hablar con una cierta conocencia, el juez constitucional ha sido la jurisprudencia del juez constitucional ha sido muy relevante por la actuación de los derechos fundamentales. Hablamos de salud, hablamos de instrucción, hablamos de pensión y hablamos de 3 derechos, los derechos de los cuales he hablado, que ocupan el 75% de los recursos del país. Y hablamos de una cantidad de dinero muy relevante en el cual el Estado de mi país es responsable de hacer políticas eficaces y con rendimiento adecuado. En tiempos de crisis como lo que vivimos, profesor Gambino, ¿no le parece a usted que la vigencia y el respeto a los derechos sociales implica de alguna manera una especie de elemento legitimador de las democracias? ¿Puede haber democracia sin derechos sociales? ¿Se puede sostener un sistema democrático sin derechos sociales?
Profesor, por razones de tiempo, vamos a hacer una breve pausa para cuando continuemos, entonces usted responda a esa importante pregunta que ha planteado el doctor Balbuena. Perfecto. Saludos amigos, continuamos con Principalmente. En el segmento anterior, en esta conversación con el profesor Gambino, nos planteábamos una cuestión que me parece que es de la mayor trascendencia de cara al cumplimiento de los derechos sociales, y es que los derechos cuestan dinero, especialmente en países pobres como los nuestros en América. Digamos que los niveles de cumplimiento de los derechos sociales distan mucho de parecerse a lo que ocurre en el continente europeo. Pero al lado de eso también hay un tema vinculado mucho a la legitimidad de los sistemas democráticos. Y la cuestión esencial a la que quisiera que usted se refiriera tiene que ver con el punto de en qué medida puede concebirse un sistema democrático en el que no haya garantía de los derechos sociales. ¿Qué relación existe de legitimidad entre democracia y derechos sociales? Se trata de muchísimas cuestiones que no son simples. Yo no siempre puedo responder porque yo también hago preguntas sobre este tema. Y si se imaginan que todos tienen una respuesta, se imagina un mundo que no existe. Todos tenemos que hacer un método para responder a esos problemas. Un método en este momento es que la crisis económica en Europa pueda se solventar. Para responder a este tema, Europa ha pedido a cada país de la Unión Europea de suscribir un pacto, el Fiscal Compact, que se encuentra en el texto constitucional. Con este texto, cada país, cada parlamento y los jueces constitucionales de cada país tienen ahora una responsabilidad de balance entre la garantía de bienes constitucionales como los derechos fundamentales civiles, los derechos fundamentales sociales y la finanza pública. La finanza pública en este sentido tiene un equilibrio de paridad con situaciones jurídicas, porque no se puede imaginar que el Estado pueda garantizar todo a todos sin recursos, porque una situación de esta hiciera que el Estado no existiría más. Y por eso me parece que el método ahora es que el equilibrio económico constituya durante un tiempo necesario el proceso necesario porque Europa y porque cada país de Europa pueda solventar sus problemas, y una política de crecimiento permite a cada país europeo de empezar nuevamente. La paradoja y el desafío en este caso es constituido por el hecho que los derechos fundamentales no constituyen una disponibilidad en las manos de los jueces. Cuando el juez es interrogado sobre la efectividad de el reconocimiento de un derecho, tiene que garantizar lo que pedido por la persona. ¿Cómo se responde en general? Si hablamos de ciertos derechos, sobre todo en la salud, tenemos una jurisprudencia muy relevante que no siempre resuelve todos los problemas, pero lo que el sistema jurídico y jurisdiccional italiano ha hecho es de individuar niveles esenciales de garantía por cada derecho. Y en esta modalidad el Parlamento tiene que, al momento de hacer una política de balance, de individuar los recursos necesarios para que cada derecho sea garantizado por cada poder que tiene su responsabilidad. Y en el caso de la salud, hablamos de la salud como un ejemplo,
al fin que los sistemas regionales dispongan de una cantidad de dinero suficiente para que los servicios sanitarios sean garantizados a todos. Y por eso hay una limitación que tiene el criterio. El criterio es el de los niveles esenciales al fin que un derecho no sea rechazado, sea garantizado al menos en su garantía esencial. Esta es la técnica ahora de continuar este debate en Europa. El juez constitucional ha dicho también que hay un nivel mínimo debajo del cual no se puede marchar, que es el tema del criterio de la dignidad de la persona. Cuando un criterio de la dignidad de la persona sea atacado, un juez no puede negar la garantía que es pedida. Se trata de técnicas y no hay una baqueta mágica. Creo que tenemos todos que esperar que Europa pueda continuar su desafío de civilización, porque los derechos sociales en Europa, después la Segunda Grande Guerra y después Auschwitz, los derechos sociales han permitido, para responder a su pregunta, han permitido de estabilizar una democracia. Nosotros conocemos en Europa una estabilidad democrática y un progreso en la democracia desde 70 años. No se conocía un tiempo tanto relevante de paz civil y de cultura y de progreso y de integración. La Unión Europea participa con contradicciones, pero participa de este proceso y por eso la máquina tiene que marchar de nuevo. No sabemos cómo, sabemos solo algunas cosas y sabemos que en este momento una de las cuestiones es el hecho que la globalización de la economía no ha sido bien estudiado por los parlamentos y por las políticas europeas, porque en Europa tenemos una garantía muy eficaz de los derechos, de algunos derechos sociales y sobre todo de los derechos del trabajo, del trabajador, que evidentemente no permite a Europa y no permite a cada país europeo de concurrir a nivel internacional con China, con Brasil, con India, y por eso tenemos una asimetría en el mundo que los economistas piensan que sea buena, porque otros países que no habían acceso a la riqueza de esta modalidad pueden acceder. Evidentemente Europa tiene en este momento que pensar a una eficacia de la máquina administrativa, de los procedimientos administrativos, porque hay modalidades de eficiencia administrativa que puedan contribuir al objetivo de que los derechos sociales que costan también los derechos civiles, puedan ser garantizados en un proceso de limitación de los gastos necesarios para que ellos sean garantizados a todos. Yo, por añadir una pregunta más en este breve conversatorio que tenemos, a mí me gustaría, bueno, pues, y además porque lo has estudiado mucho, sobre los procesos de integración en la Unión Europea, la relación entre los derechos fundamentales y el proceso de integración europea, que ha provocado, como bien conoces, reformas constitucionales sustancialmente sobre la limitación del principio de estabilidad presupuestaria, unas reformas constitucionales provocadas fundamentalmente por las políticas de la Unión Europea. ¿Cuándo vemos que otra Europa es posible? Tenemos una Carta Social en la Unión Europea, tenemos una carta, la Carta de Niza, positivizada ya con el Tratado de Lisboa. Estamos viendo que la Europa social está en un proceso de hibernación, de congelación, y mientras que la Europa está activando, ¿no?, políticas que están afectando fundamentalmente al reconocimiento, a las garantías, a la necesidad de reconocer esos mínimos de los que tú nos hablabas, que establecen la necesidad de establecer unos contenidos esenciales básicos, ¿no?, de protección social que están en cuestión fundamentalmente
por las políticas de mercado liberales que se han impuesto en ese modelo neoconservador, neoliberal en la Unión Europea. Simplemente saber qué opinas del proceso y el futuro de la Unión Europea. Las palabras por un problema que es muy, muy relevante y porque yo pueda responder a esta pregunta, diría que hay un proceso de integración de cartas fundamentales. Hay el Convenio Europeo por la Protección de los Derechos Humanos, hay la Carta de Niza que ahora mismo ha sido integrada dentro de los tratados económicos con la misma fuerza de los tratados económicos. Hay después las protecciones que son garantizadas por cada constitución nacional. El tema es que ahora conocemos un proceso de integración muy complicado porque los valores de cada una de estas cartas no es el mismo. El valor de la Carta constitucional de mi país, pero también de España y de otros, es un valor central de la persona como misura de garantía de la función del Estado. Por Europa, para decirlo con pocas palabras, el criterio no es la persona, es el singular, es la garantía del mercado común europeo y por eso tenemos una asimetría que hace que sea un poquito complicado el diálogo. Y en este diálogo la Europa política conoce el déficit de la Europa social, en el sentido que la dirigencia de la Unión Europea ahora no ha comprendido bien las críticas que los países de Europa del Sur han hecho a la incapacidad, hablamos de incapacidad de Europa de asegurar un efecto subsidiario de las crisis de cada país por lo que se refiere a la protección de la efectividad de los derechos fundamentales. Y pero lo que se puede decir es que en este momento, sin hacer un discurso político, la dirección política de Europa en este momento no parece mucho interesada a superar su política neoliberal, hiperliberal, que ahora mismo conduce en un proceso de uscita, no sé cómo se dice, de salida de la crisis a través de políticas neoliberísticas y no keynesianas, no interventistas, porque la experiencia de Europa de la posguerra ha sido la experiencia de seguir las ideas de Keynes, es decir, una intervención de dinero público en la economía que garantiza el desarrollo, el take-off de un proceso económico que durante 70 años más o menos con suceso o con insuceso ha sido realizado en Europa. Tenemos que esperar ahora, y si se puede decir, hablar claramente, al fin que Europa supere este modelo neo-hiperliberal en una dirección de Europa social, porque si no lo hace, los populistas de derecha y de izquierda destruirán la Europa, no le permitirán de continuar su marcha. Muchas gracias al profesor y catedrático de la Universidad de Calabria, doctor Silvio Gambini. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con el programa principalmente. Tenemos aquí como segundo invitado al catedrático prestigioso, ilustre, amigo, compañero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, que además ha sido también profesor de otras universidades y ha sido profesor visitante de universidades norteamericanas e iberoamericanas, ¿no? Y además profesor visitante prácticamente de la mayoría de las facultades de España, de Italia y de muchos sitios en el ámbito europeo.
el profesor Roberto Blanco, además es un digno representante de la doctrina constitucionalista en España y un referente permanente en nuestra academia. Para nosotros es un privilegio poder contar contigo en este congreso tan importante en un país tan querido y tan sentido, como sabes, que tengo por esta tierra, y para mí es un orgullo de satisfacción que estés con nosotros compartiendo tus conocimientos en un congreso que yo creo que va a tener su relevancia y su importancia por la difusión que está teniendo, que se está realizando, y en realidad para nosotros pues es una grandísima satisfacción como compañero tuyo y además como colega compartiendo las tareas de coordinación en este congreso. Yo, Roberto Blanco, además, no voy a hacer un elenco de todas sus publicaciones, que son muy conocidas en España y en Iberoamérica. Él además tiene el gran mérito de no solamente ser profesor, sino que además es un grandísimo escritor, periodista, escribe muy habitualmente en los medios de prensa, es creador de opinión pública permanente, además es una persona muy valiente, ha sido protagonista de la creación de la Ley de Partidos en España, perteneció a la comisión parlamentaria para la elaboración de la Ley de Partidos, que tan importante ha sido para el derrumbe de la banda terrorista ETA en nuestro país, y además lo ha hecho con mucha valentía, porque es una persona muy valiente que se ha jugado gran parte de su condición defendiendo la libertad y los derechos en nuestro país. Por tanto, además, es un profesor comprometido con las libertades y hasta el nivel de que el profesor Roberto Blanco pues, ha necesitado algunas veces de una especial protección por su defensa a ultranza de las libertades en nuestro país. Por tanto, pues, es un mérito muy especial porque es una persona muy comprometida, no desde el punto de vista de la academia, sino desde el punto de vista social y político en nuestro país. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí, reiterarte el agradecimiento y simplemente pues decirte cuál es tu experiencia, cómo has visto, cómo estás viendo el Congreso o cuáles son tus observaciones de todo lo que estás viviendo en esta nueva experiencia maravillosa en esta isla, la antigua isla de Quisqueya. Sí, la española. La española. La española. Bueno, yo primero quiero saludar a los espectadores de Principal, es un placer estar con ellos y quiero agradecer las cariñosísimas palabras que, como los espectadores podrán comprobar fácilmente, están movidas por el afecto, por el profundo afecto, por la vivencia compartida de cuestiones que tienen que ver con la vida académica, pero también con la vida personal, una amistad que es una amistad personal y que es una amistad familiar. Yo estoy muy satisfecho de estar en la República Dominicana, es la primera vez en que estoy en Santo Domingo, y estoy muy satisfecho además de estar en un congreso que es un congreso que desde la perspectiva española resulta llamativo, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a congresos, diríamos, académicos en sentido estricto, y este es un congreso que concentra una cantidad, diríamos, de materia gris o de personalidades realmente espectacular. Es decir, para un español que viene de congresos académicos en donde lo más que ocurre es que una persona del mundo de la judicatura o del mundo de la política viene a inaugurar, el tener aquí, como hemos tenido ayer, a la vicepresidenta del país, a las más altas instancias del Estado, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente del Tribunal Constitucional, que está permanente con nosotros como anfitrión, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, un número altísimo de abogados, de miembros de la Corte, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la experiencia es muy interesante, no solo lo es desde el punto de vista personal, yo estoy pasando unos días muy agradables. Fernando Savater, mi gran amigo Fernando Savater, dice que en realidad él, más que un viajero, es un regresador. A mí me cuesta trabajo salir de mi casa, y sin embargo en esta ocasión no siento ninguna necesidad de regresar. Estoy muy satisfecho, muy contento de estar aquí, y la verdad es que tengo la absoluta convicción de que me voy a ir con profunda pena. Profesor, estando en República Dominicana y hablando en el Congreso de los Derechos Económicos y Sociales, aprovechar su experiencia en el derecho comparado, es inevitable que tratemos de abordar este asunto de los derechos económicos y sociales en Europa, en América Latina, contextos sociales, económicos, políticos distintos. Y ya que estamos en América, algunas referencias sobre
Estados Unidos, cuyo constitucionalismo también ha inspirado fuertemente el constitucionalismo latinoamericano. Sí, yo en realidad me refería ayer, y la pregunta es sin duda alguna muy interesante, ¿no? Me refería ayer a una cuestión que me parece muy preocupante, muy importante, que está en el centro, ayer lo decía en el comienzo de mi ponencia, realmente el título del Congreso no podía ser más oportuno, el tema del Congreso no podía ser más oportuno, ¿no? Porque la efectividad, la exigibilidad de los derechos políticos y sociales, la problemática de los derechos políticos y sociales vinculada a su exigibilidad es una cuestión central desde el punto de vista de los derechos políticos y sociales, es decir, central desde la perspectiva de la lucha contra la desigualdad, de la superación de la brecha social profunda que existe en muchos países de América Latina y que de alguna manera se ha relanzado en Europa como consecuencia de las políticas anticrisis que estamos viviendo, ¿no? Pero es que además hay un segundo aspecto que a mí me ha interesado mucho tocar, que era el relativo a hasta qué punto las diríamos, intervenciones judiciales en la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales afecta a una cuestión central que es el principio democrático, ¿no? Y ahí justamente es donde me interesaba reflejar la experiencia de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos vive en los años finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX una experiencia de intervencionismo judicial muy activo, de un signo muy conservador. Declaran inconstitucionales 100 y pico leyes en un periodo corto de un par de decenios, ¿no? Y la problemática que está en el centro de la justicia constitucional, desde el momento mismo del surgimiento de la justicia constitucional, que es la problemática del intervencionismo judicial, quién manda, si mandan los jueces o manda el gobierno, se pone de relieve especialmente en ese periodo. Hay un libro de un conocido profesor francés, en realidad era un civilista, ¿no? Pero un libro muy conocido, el de Edouard Lambert, que se llama El gobierno de los jueces, la lucha contra la legislación social en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, efectivamente, la experiencia americana es una experiencia muy interesante, lo es en los momentos iniciales del siglo, con un activismo judicial profundamente conservador, lo es después, cuando Franklin Delano Roosevelt gana las elecciones y inicia un programa de ampliación de los derechos sociales absolutamente extraordinario, vinculado a la política del llamado New Deal, y lo es con posterioridad. Es verdad que la realidad de Europa y de América, incluido Estados Unidos en este sentido, es muy distinta, porque en Europa hemos conseguido consolidar, sobre todo en la Europa occidental, cuando hablamos ahora de Europa hay que incluir la Europa del Este, lo que era la antigua Europa del Este, y es verdad que las diferencias de riqueza, de renta per cápita, de Producto Interior Bruto per cápita, son muy grandes, entre Noruega, por ejemplo, y Eslovenia o cualquier país de los que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, ¿no? Pero decía que es muy interesante el contraste con América, no solo con América del Sur, en donde es obvio que hay una brecha social profunda y hay unas dificultades extraordinarias para, diríamos, concretar los valores que las constituciones consagran o los derechos que las constituciones consagran en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, sino también en Estados Unidos. En Estados Unidos la realidad es que en el país más rico de la Tierra hay entre 30 y 40 millones de personas sin prácticamente protección sanitaria. Es verdad que hay un sistema educativo que tiene graves deficiencias, es decir, en Estados Unidos conviven las mejores universidades del mundo, Princeton, Yale, Cornell, Harvard, con un problema educativo de base muy potente, ¿no? Y por tanto, el gran desafío, ¿no? El gran desafío es sin duda el desafío de la igualdad. Es decir, hemos, yo creo que superado en América Latina el desafío de la libertad, con muy pocas excepciones, el desafío de la democracia, de consolidar democracias. Es cierto que con distintos niveles de calidad democrática, pero de consolidar democracias. Hemos superado la época de las grandes dictaduras, en donde todo el Cono Sur prácticamente estaba controlado por dictadores, esto incluida, por supuesto, la República Dominicana, y hemos superado el reto de la libertad, y nos toca ahora superar un reto más difícil, yo creo, más difícil, o por lo menos tan difícil, que es el reto de la igualdad, porque el reto de la igualdad exige no solo declaraciones constitucionales, no solo legislación, sino que exige políticas activas. Y las políticas activas exigen contar con medios económicos para hacer las políticas activas, ¿no? Eso exige, por tanto, extraer los medios económicos de allí de donde están, exige políticas fiscales progresivas, exige políticas fiscales justas, y este es un desafío muy notable. Lo es en Europa, lo es también en América Latina y lo es incluso en Estados Unidos. Una pregunta que me asalta a raíz de lo que usted viene exponiendo es
la que vincula al papel de la jurisdicción de cara a cómo tocar un aspecto que es sensible desde otro punto de vista, desde el punto de vista político, de cómo se administran y se distribuyen los fondos. ¿Cuál es el límite o cuál es el acercamiento que debería tener la jurisdicción de cara a ese enfrentamiento posible que puede ser que se presente con el poder político? Nueva vez, profesor, nos vemos obligados por otro límite que hay, que es el tiempo, a hacer una breve pausa. Una breve luego pausa. de esta pausa tendremos la oportunidad de escuchar su opinión. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Seguimos con Principalmente. Antes de la pausa, profesor, conversábamos acerca de cómo debe operar la jurisdicción de cara a, digamos, a su papel en la protección de los derechos sociales, tomando en cuenta que, digamos, quien tiene la alforja es el poder político, es otro ente del Estado que muchas veces se siente agredido por lo que podría ser la intervención judicial en determinar cómo se va a gastar el dinero y dónde se va a invertir. Entonces, esto de alguna manera nos trae la inquietud de cómo debería operar la jurisdicción para evitar un confrontamiento crudo con el poder político en ocasión de la protección de estos derechos sociales. Sí, en este sentido yo creo que lo primero que hay que aclarar es que hay una diferencia sustancial entre los lugares en donde el control de la constitucionalidad, ¿no? El control de la constitucionalidad en realidad se realiza a través de sistemas de control difuso, ¿no? Donde es el juez el que en el caso concreto interviene, a los sistemas donde hay recursos abstractos de inconstitucionalidad, lo decía Tocqueville hace 150 o 170 años, y esa reflexión de Tocqueville sigue siendo hoy plenamente válida y plenamente vigente, ¿no? Cuando la ley se ataca, diríamos, esto en el caso concreto, cuando es un juez concreto el que ataca la ley, es muy distinto el impacto político que cuando existe un recurso abstracto. En nuestro país ha habido algún ilustre magistrado del Tribunal Constitucional que ha planteado incluso la posibilidad de discutir, de suprimir el recurso abstracto de inconstitucionalidad e ir hacia un sistema de control difuso a través de lo que nosotros llamamos la cuestión de inconstitucionalidad. Pero para no escaparme de la pregunta, yo creo que la labor de los jueces constitucionales, sea en realidad la labor del Poder Judicial, sea en relación con la protección de los derechos civiles y políticos, en relación con los derechos, diríamos, más de carácter prestacional, aunque es verdad que todos los derechos tienen una dimensión prestacional, porque los derechos civiles y políticos se protegen a través de un sistema judicial que cuesta dinero mantener, ¿no? Pero tiene que haber policía y tiene que haber, en fin. ¿Cuál es el límite? Yo creo que nos movemos entre dos grandes, diríamos, entre dos grandes líneas, ¿no? Por una parte, el activismo judicial, ese activismo judicial que hace que el juez se convierta en legislador, que no sea un mero legislador negativo, como decía Kelsen, sino que sea un legislador positivo. Yo tengo, diríamos, una gran
prevención hacia los temas de la inconstitucionalidad por omisión, por ejemplo, ¿no? Creo que ese es un tema muy peligroso, muy complicado. Por lo tanto, por una parte está el activismo judicial, pero por otra parte está el entreguismo, que sería el otro límite, el entreguismo del juez constitucional al legislador, ¿no? Ese entreguismo por virtud del cual el juez constitucional lo que quiere es, diríamos, actuar con una deferencia hacia el legislador que anula en realidad la función de los tribunales constitucionales, ¿no? Entre esos dos extremos es muy difícil moverse. Yo creo que diríamos, la línea más segura es la de proteger los derechos a partir del desarrollo legislativo de los derechos. Yo creo que el sistema español de que los llamados derechos sociales y culturales, que me da igual que se llamen derechos, que se llamen principios, esto no es lo fundamental es que hay un artículo de la Constitución que dice que solo pueden ser alegados ante los tribunales a través de las leyes que los desarrollen. Esto es muy importante y no es irrelevante, es decir, que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en materia de igualdad de hombres y mujeres, en materia de protección del derecho al trabajo, en materia de protección del derecho a la salud es muy importante, ha sido muy significativo, muy importante, y esto no se han podido alegar algunos de esos derechos de manera directa ante el Tribunal Constitucional a través del amparo, por ejemplo, sino que ha habido que alegarlos a través de la ley que los desarrollaba, ¿no? Por tanto, el papel de los tribunales es siempre muy difícil, es probable que haya que acostumbrarse a la idea de que cuando un tribunal constitucional dicta una sentencia en un tema complicado, en el ámbito de los derechos civiles o en el ámbito de otros tipos de derechos, el tribunal va a ser criticado por aquellos que no ven refirmada su posición. Yo creo que esto es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, pero diríamos que la línea que la política no debería cruzar es la de deslegitimar la función del Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales al final son árbitros que lo que fijan es la regla de juego, ¿no? Y que resuelven problemas en la medida en que los arbitrados reconozcan el poder del árbitro. ¿Por qué se puede jugar a fútbol o por qué se puede jugar a béisbol, que se juega mucho más aquí que el fútbol, ¿no? ¿Por qué se puede? Bueno, pues porque hay quien arbitra el partido, ¿no? Porque cuando alguien dice falta, es falta, y cuando alguien dice que hay que sacar, hay que sacar. Si los arbitrados no respetan al árbitro, no hay manera de funcionar. Decía un ilustre colega italiano, uno de los grandes especialistas sin duda alguna en Europa en justicia constitucional, Mauro Capelletti, ¿no? Decía que en ningún país que haya vivido un largo periodo autoritario existe una mejor fórmula para consolidar la democracia que introducir la justicia constitucional en su forma de gobierno. Fíjense que es curioso, ¿no?, que si se analiza el panorama constitucional comparado en Europa, por ejemplo, pero también en algunos lugares de América Latina, se comprueba que allí donde ha habido una democracia estable, y no ha habido cortes en el periodo democrático, es el caso de los países nórdicos, hay sistemas de control difuso, no hay tribunales constitucionales. En Europa los tribunales constitucionales se han establecido en lugares en donde ha habido graves problemas para la consolidación democrática, es el caso de España, es el caso de Italia, es el caso de Francia, con la invasión hitleriana, es el caso de Italia con el fascismo, es el caso de Alemania con el nacionalsocialismo y es el caso de todos los países del este que han vivido las dictaduras comunistas. Por tanto, en realidad es difícil establecer una regla general. Esto depende, claro, de la claridad de las constituciones, de la nitidez con que las constituciones estén establecidas. Algunas veces digo a mis alumnos que el único artículo de la Constitución española de interpretación indubitada es el que dice que el número de diputados está entre 300 y 400. Todo lo demás es absolutamente discutible, ¿no? Este es claro, lo demás es discutible, ¿no? No, en realidad esto depende de cómo sea la Constitución declara, de cómo los sujetos políticos reaccionen frente a las sentencias del Constitucional. Pero yo soy un firme partidario de la jurisprudencia, vamos, de la labor de los tribunales, y creo que la jurisprudencia constitucional ha contribuido en nuestro país y ha contribuido en general en los países europeos a una consolidación, un avance sustancial de los derechos y libertades. También de los derechos y libertades económicos, sociales y culturales, que son derechos y libertades que por su propia naturaleza tienen una dificultad de protección jurisdiccional mayor. Esto es indiscutible, ¿no? Yo por añadir alguna otra pregunta, el profesor Roberto Blanco es un gran especialista en el estudio de los estados descentralizados. De hecho, tiene muchos trabajos en el derecho comparado sobre esta cuestión, sobre los estados territoriales, los estados y los entes territoriales. En España pertenece también a una comisión que elabora unos informes sobre estructura territorial del Estado. Es un gran experto, un gran estudioso y además
esta estructura de descentralización territorial afecta al estado del bienestar, porque vemos que los entes territoriales altamente descentralizados son los que se encargan de alguna manera de gestionar la educación, la sanidad, los servicios sociales, los servicios fundamentalmente asistenciales. Claro, y desde aquí, tú ayer lo planteabas muy bien, se está produciendo una ruptura del principio de unidad y de igualdad en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos fundamentales. Y es aquí donde vemos que en estos estados la alta descentralización ha provocado que los derechos, sobre todo económicos y sociales, se disfruten de una manera muy diferente, muy distinta, que también afecta a la unidad de mercado, como decías ayer, afecta a las políticas fiscales, afecta a las políticas de inversión por la alta autonomía. Y claro, en materia de derechos y libertades, donde estamos hablando, Roberto, de los espacios públicos compartidos, de ciudadanía, en igualdad de condiciones, esto prácticamente, estos modelos están arruinando o están sobrepasando lo que es realmente los mayores instrumentos de cohesión y de integración. Como decía Esmen, uno de los factores fundamentalmente del concepto racional normativo de construcción es el respeto de la pluralidad, pero sobre la base de la integración, de buscar la integración en la búsqueda de los espacios públicos compartidos. Y claro, los espacios públicos compartidos son los derechos, los bienes jurídicos, constitucionales que compartimos todos. ¿Cuál es tu opinión al respecto que tienes sobre esta cuestión? La pregunta es, Marcos, como es obvio, muy interesante, ¿no? Nuestra Constitución establece en un determinado momento que el régimen jurídico de los derechos ha de ser el mismo, el disfrute de los derechos en todas las partes del territorio nacional. El Tribunal Constitucional ha interpretado eso en un sentido, diríamos, restrictivo, que tiene una cierta lógica, ¿no? Diciendo que en realidad cuando la Constitución habla de esto, de lo que habla es del régimen jurídico, diríamos, de los derechos, porque una exigencia de igualdad absoluta del disfrute de los derechos en todas las partes del territorio nacional haría sencillamente imposible la autonomía, ¿no? Yo creo que en situaciones de crecimiento económico esto no plantea demasiados problemas, pero en situaciones de contracción económica, de crisis económica y sobre todo una crisis como la que estamos viviendo, que como decía antes el profesor Gambino, es una crisis que no se recuerda en su gravedad desde hace muchos años. Probablemente nosotros, los que tenemos en torno a los 50 y tantos años, no hemos vivido nunca una crisis como esta, ¿no? Digo que en una situación como esta, la desigualdad territorial, España, como otros muchos países de Europa, como otras muchas regiones del mundo, es un lugar en donde la riqueza es muy distinta dependiendo de las distintas zonas del país. Es decir, que Andalucía no es lo mismo que Cataluña, el País Vasco no es lo mismo que Extremadura, ¿no? Y, por tanto, aunque es cierto que el régimen jurídico español de financiación autonómica prevé mecanismos de compensación, mecanismos de equilibrio, de compensación interterritorial, mecanismos de igualación, de lo que los italianos llaman perequazione, ¿no? De solidaridad, etc., ¿no? No es menos cierto que existen diferencias y que hay algunas diferencias que no son admisibles. Yo creo que efectivamente el hecho de que las comunidades autónomas tengan en estos momentos en España transferidas las competencias fundamentales en lo que se refiere al Estado social, sanidad, educación, no tienen transferido, por fortuna, desde mi punto de vista, la caja única, la caja de la seguridad social, que es única, y por tanto las prestaciones de desempleo no, ¿no? Pero la renta de integración social, los llamados salarios sociales también, hay comunidades donde los hay y donde no, ¿no? Yo creo que este es un asunto al que nosotros en España deberíamos darle una vuelta. Es decir, cuando digo una vuelta quiero decir repensar este asunto, ¿no? Repensar si realmente hemos acertado en un sistema en el cual efectivamente las autonomías, que en términos generales han mejorado la igualdad, hay muy distintos estudios que ponen de relieve que las desigualdades se han contraído de una manera esencial con el estado de las autonomías, pero es verdad que estamos en un momento muy complicado y este momento muy complicado puede traducirse en aparición de nuevas desigualdades que no deberían existir en ningún caso. ¿Por qué? Pues porque hay regiones que tienen una capacidad de gasto muy similar, incluso con endeudamientos. Los endeudamientos son muy distintos, estamos hablando de regiones con altísimos endeudamientos, con regiones con mucho más bajo, comunidades autónomas con mucho más bajo endeudamiento y por tanto estamos en una situación en la que yo creo que sería conveniente en repensar algunas de las cuestiones que hemos admitido como indiscutibles. Por ejemplo, les pondré un ejemplo para que se me entienda. Hasta ahora el Tribunal Constitucional sostenía que había un catálogo mínimo de prestaciones sanitarias, que las comunidades autónomas no podían bajar el catálogo, pero sí podían subirlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un tema que tendremos que repensar. Es decir, que es justo que haya comunidades autónomas donde los niños tienen prestación bucodental y haya comunidades autónomas donde no la tienen. Esto es razonable, ¿no? Hay un elemento adicional, y con esto terminaré la respuesta,
que es, claro, que en una situación de profunda descentralización como la que nosotros tenemos, es más difícil manejar algunos de los instrumentos en la lucha contra la crisis, ¿no? Es verdad, esto se ha puesto de relieve, tenemos problemas de unidad de mercado muy serios, ¿no? Desde problemas de etiquetaje hasta problemas de comercialización, y eso es una cuestión que deberíamos también revisar. Al final, las crisis son siempre un desafío y son siempre una oportunidad, ¿no? Un desafío, porque se trata de salir de ellas, y una oportunidad para mejorar aquello que hemos hecho mal. Y sin duda alguna en Europa hemos hecho mal algunas cosas que debemos corregir seriamente, ¿no? Muchas gracias, profesor Roberto Blanco Valdés. Todo el equipo de Principalmente, el doctor Radames Jiménez, el doctor Pedro Balbuena, Manuel Fermín y un servidor, la verdad que nos sentimos muy agradecidos por su participación en este primer contacto, su primera experiencia con República Dominicana, y esperamos que usted sea a partir de ahora un regresador hacia estas tierras. Este será el inicio de una gran amistad, como decía al final el policía en la película de Humphrey Bogart en Casablanca. Yo estoy encantado, agradezco muchísimo esta oportunidad para dirigirme al público de Principalmente. Agradezco al público de Principalmente que nos esté viendo en este momento su amabilidad, y manifiesto de nuevo mi felicidad absoluta, mi satisfacción plena por estar compartiendo esta experiencia interesantísima, humana, profesional, con los colegas de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos del público, también agradecer al profesor Marcos Mazó Garrote, quien hoy se estrenó como un entrevistador de lujo en Principalmente. No, agradeceros a vosotros que me hayáis permitido estar aquí, ¿no? La otra parte, ¿no? de la entrevista. Y nada, felicitaros porque lo hacéis muy bien, os seguimos mucho en España, y sobre todo toda la comunidad dominicana que vive en España, que sigue mucho este programa. Muchas gracias.